Bueno, sigo entonces con este análisis de lo que son las radiaciones electromagnéticas, que es una forma de propagar energía a través del espacio. Son estas ondas, nosotros vamos a estudiar específicamente el aspecto ondulatorio, no tienen masa ni carga, pero sí viajan a la velocidad de la luz y se pueden propagar a través del vacío. Tenemos radiaciones electromagnéticas en nuestra vida diaria, en el microondas, cuando lo utilizamos en la cocina para calentar algo o para cocinar. Los rayos X que usan los radiólogos para estudiar, hacer un diagnóstico por imagen, porque esa radiación es transparente, o sea, puede atravesar, es transparente a los tejidos humanos. Usamos radiación a ver, las ondas de radio, por ejemplo, también son un tipo de radiación electromagnética. La radiación visible que podemos percibir con nuestra vista, son todos rayos, ¿no es cierto? Y tienen todas las características de una onda, tiene una componente eléctrica y una componente magnética. Vamos a ver que el ozono absorbe parte de esa radiación, la parte de la radiación ultravioleta, que es la más dañina, y aquí observamos, esto lo podemos hacer en un equipo, medir cuánto absorbe, o sea, tener un tubito con una bombita, un tubo relleno de ozono, hacerle incidir radiación y ver cuánto absorbe. Vemos que absorbe en una longitud, en una franja de longitudes de onda, que corresponde a la de mucha energía y es la más dañina. Y absorbe menos en la zona del ultravioleta, en que produce menos daño. ¿Qué es el daño? Recordemos que es una onda. La onda tiene asociado una longitud de onda, que es la distancia entre cresta y onda, y luego tenemos una amplitud, que es el valor máximo que adquiere esta variable. Está asociada a la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, o sea que la frecuencia y las longitudes de onda son magnitudes inversamente proporcionales. Y a su vez la frecuencia es la inversa de este fenómeno, que es un fenómeno periódico. Entonces, una vez caracterizada una onda, acá tenemos todas las ondas electromagnéticas en el espectro electromagnético. Tenemos la de rayos gamma, que es la que no me estaba acordando, que es la que se produce en las radiaciones nucleares, que es de alta energía. ¿Cómo sabemos la energía? Vemos la ecuación de Planck, recordamos la ecuación de Planck, que es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz. La frecuencia era el número de ondas que pasaban en un punto por segundo y, como dije recién, es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, la energía va en este gráfico de izquierda a derecha y la longitud de onda va a ir de derecha a izquierda. Esa va a ser la variación. Son magnitudes inversamente proporcionales. Ahí se los puse, energía y longitud de onda. Entonces los rayos gamma van a tener una longitud de onda muy chiquitita y va a ir aumentando los rayos X, que igual siguen siendo peligrosos. Las ultravioletas, sobre todo la franja esta que filtra el ozono, porque al tomar la energía se descompone. Después tenemos la angosta franja, que corresponde a la radiación visible. Luego tenemos la infrarroja, las estufas que hay en los hogares emiten radiación infrarroja, las ondas las microondas y las ondas de radio. Va aumentando, a medida que disminuye la energía, aumenta la longitud de onda. Entonces, las radiaciones electromagnéticas que absorbe el ozono están asociadas con este fenómeno. Yo se los puse para que recuerden lo que es una onda, para que entiendan fundamentalmente el fenómeno. A mí me interesa solamente saber que es una radiación que tiene asociada una energía y que esa energía puede provocar la destrucción de la molécula de ozono. ¿Mm? Y en ese proceso, cuando se consume de esa manera, no llega a la Tierra. ¿Mm? No llega a la Tierra. Hay ahora problemas ambientales serios con el tema del ozono, porque se redujo esa cantidad debido a los gases, los clorofluorcarbonos, que son muy dañinos, aunque estamos en proceso de reemplazo de esos gases por otros que no destruyan la capa de ozono. ¿Qué es lo que sucede? Los gases generalmente, porque son livianos, eh,
ascienden rápidamente, llegan a esa zona de la estratosfera, el caso de los clorofluorocarbonos, y destruye la capa de ozono. Al discontinuar el uso de los clorofluorocarbonos, se puede ir reconstituyendo esa capa y lograr contribuir entonces al ambiente, a mejorar el ambiente. Cuando hablamos entonces, ahora yo les decía, el hecho de que el oxígeno es paramagnético solamente se puede explicar a partir de la teoría del orbital molecular. No sé, ustedes han estudiado teorías de enlaces, las estructuras de Lewis, la teoría del octeto de Lewis, han estudiado la teoría de esta que dice RPECB, es la teoría de repulsión de par electrónico, solo que esas siglas están en inglés. Y la teoría de enlace de valencia son una combinación poderosa para describir el enlace covalente. Acá tenemos un enlace covalente entre el oxígeno y el oxígeno. En general, estas teorías sirven para explicar las propiedades de muchas moléculas. O sea, las teorías, como vuelvo a decir, son modelos teóricos que nos sirven para explicar un hecho experimental. Entonces, su poder explicativo o poder heurístico va a depender de cuántos hechos experimentales me puedo explicar. Esas teorías que mencioné, la de Lewis, la de repulsión del par electrónico y la teoría del enlace de valencia, me explican, sí, el enlace del oxígeno, por ejemplo, se puede explicar que es doble, se puede explicar la distancia del enlace, característica de un enlace doble, pero es necesario, para poder explicar, por ejemplo, el paramagnetismo del oxígeno, es necesario utilizar la teoría del orbital molecular, porque es la que realmente es superadora de las anteriores, o sea, tiene un mayor poder explicativo y nos puede explicar por qué los electrones del oxígeno en la molécula de dioxígeno están desapareados. La teoría de orbital molecular se basa en una serie de postulados. O sea, yo en la teoría de enlace de valencia, yo planteaba, por ejemplo, que el enlace entre un átomo de oxígeno y otro era por solapamiento de los orbitales de valencia o del último nivel, que son los orbitales p. Entonces, había un solapamiento de orbitales p y eso me justificaba entre orbitales p, entonces generaba un enlace sigma, un enlace pi. Eso lo han visto ustedes en química general, y podía explicar el doble enlace. Pero no podía explicar el hecho de que el oxígeno es atraído por un campo magnético debido a sus electrones desapareados. Entonces era necesario plantear otra teoría en la cual se va generando una serie de orbitales moleculares. No se genera uno por solapamiento, o sea, un sigma y un pi, por ejemplo, de acuerdo a la teoría de enlace, sino se van a generar tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos yo mezcle. Entonces, yo me voy a fijarme, por ejemplo, acá en el caso de la molécula de hidrógeno, si en esta esquina la pueden ver. En el caso de la molécula de hidrógeno, yo tengo, cada átomo de hidrógeno tiene un orbital S. Entonces, se combinan esos orbitales S y se van a generar orbitales moleculares, sigma. Pero no se genera uno, como en la teoría del enlace valencia, cuando se combinan, solapan dos, sino se van a generar dos. Acá tengo la molécula de hidrógeno, la molécula ion de hidrógeno que tiene un solo electrón. Acá tengo la molécula de helio y la molécula ion de helio. En este caso se trata de átomos que solamente tienen un orbital. Y al combinarse siempre van a generar dos. Del mismo modo que los orbitales atómicos, los orbitales moleculares son funciones matemáticas. Eso es algo que también hay que decir, porque el orbital atómico, muchas veces ustedes me dicen que es una zona del espacio, una zona, la ubican como algo físico, como una cuestión física. El orbital en realidad es una función matemática, es una función de onda matemática que nos da una distribución nos da una distribución de densidad electrónica. Y estas funciones matemáticas se van a relacionar con la probabilidad de encontrar los electrones en ciertas regiones de una molécula. Cuando hablamos ya de orbitales, cuando hablamos ya de la teoría cuántica, de la teoría que nos va a explicar, porque la teoría más avanzada de la teoría atómica es la mecánica ondulatoria, la de Schrödinger.
Entonces, ahí se plantea que ya no se puede hablar no se puede hablar de certeza, sino de probabilidades. El electrón es una partícula tan pequeña que se mueve a tanta velocidad que yo no puedo establecer la posición y la... Ay, ¿cómo era? Se me fue. A ver. Ay, espérate, era el principio de Heisenberg. La ubicación y la velocidad de la partícula al mismo tiempo porque se mueve a una velocidad muy grande. Entonces ahí ya no podía hablar de magnitudes ciertas, de espacio y tiempo. Entonces hablábamos de probabilidad. Entonces el concepto de orbital nos sirve a nosotros para eso, porque podemos relacionar que el electrón en realidad no está aquí ni allá, sino que está probablemente, tiene una alta probabilidad de encontrar en determinadas regiones de una molécula. Como en los orbitales atómicos, un orbital molecular solo puede contener dos electrones con espines opuestos. O sea, podemos combinar dos orbitales y obtener dos orbitales moleculares. Ya no son orbitales atómicos, sino son orbitales producto de la combinación. Por eso llamamos a esta teoría también la CLOA, combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces, cuando los combinamos linealmente, podemos obtener dos. Uno por la suma de las funciones de los orbitales atómicos y otro por la resta. ¿Sí? Entonces, y cada orbital va a cumplir con el principio de Pauli, que puede albergar dos electrones y no más que dos electrones con los espines opuestos. Los orbitales atómicos, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, aquí vemos, aquí tengo la molécula de hidrógeno, acá, cuando se suman los orbitales atómicos 1s, 1sa, 1sb, 1sb, obtengo el orbital molecular sigma de enlace, que se llama. Aquí tengo lo que se llama una combinación constructiva. Y luego puedo tener una combinación destructiva, cuando resto los dos orbitales. Ahora, vamos a asociar entonces la densidad electrónica que está expresada en la función de onda matemática, por ejemplo, los orbitales 1s, 2p, etcétera. Acá vamos a asociar esos orbitales no a orbitales atómicos, sino a moleculares, porque son el producto de la combinación. Esos orbitales, así como los orbitales atómicos, los podemos asociar con una onda. Nuevamente el fenómeno ondulatorio presente. Entonces, cuando planteamos eso, por eso es que cuando yo planteo una suma, una combinación constructiva, las ondas se suman. A ver si las ponemos acá, a ver. Aquí las ondas, cuando hay un estado enlazante, aquí las ondas se suman. ¿Sí? Fíjense, cuando sumo dos ondas, recuerdo acá los parámetros de la onda, la longitud de onda, la amplitud. Cuando yo planteo la suma, o sea, una combinación constructiva, obtengo un orbital enlazante. Y también puedo plantear una combinación destructiva y obtengo un orbital antienlazante. Acá se suman las ondas, se suman las crestas. Y acá no coincide la cresta con un valle, por ejemplo. No coincide la cresta con un valle y la suma es destructiva. Cuando la suma de las ondas es destructiva, tengo un orbital antienlazante. Ahora, el resultado entonces, aquí dice, aquí está el resumen de la interferencia constructiva, la suma de las ondas, la suma de las crestas, cuando coincide una cresta con otra cresta, tengo una interferencia constructiva y un orbital enlazante que se estabiliza, disminuye su energía con respecto a los orbitales atómicos. Y cuando tengo no coinciden las crestas de las ondas, hay una interferencia destructiva, obtengo una resta y un orbital antienlazante. Un orbital antienlazante. Entonces, por eso es que siempre genero orbitales moleculares tantos como los que combino. Aquí combine dos y genero dos. Acá lo mismo y acá lo mismo. Entonces, el número de orbitales moleculares que se forman vamos a ver en ese diagrama, que lo vimos sencillamente para el caso del hidrógeno, pues son solo dos átomos y con un orbital cada uno, dice, el número de orbitales moleculares que se forman es igual al número de orbitales atómicos que se combinan. Cuando dos orbitales atómicos se combinan,
se forman dos orbitales moleculares, uno de los cuales es enlazante y el otro antienlazante. El enlazante tiene energía menor que los orbitales atómicos y el antienlazante tiene energía mayor. En la configuración del estado fundamental, volvemos acá, el estado fundamental es el de menor energía del orbital enlazante. Ahí en esa configuración los electrones se colocan en los orbitales moleculares disponibles de más baja energía, de energía más baja. Fíjense, en el caso del hidrógeno, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón. Entonces, cuando yo tengo estos nuevos orbitales, que ya no son atómicos, sino moleculares, también los tengo que llenar de electrones, y los voy a llenar siguiendo el principio de Pauli y el principio de Aufbau, de construcción. ¿Se acuerdan cuando hablaban de átomos? Ahora, esta teoría es una analogía a esa estructura atómica. En lugar de orbitales atómicos tengo orbitales moleculares. Entonces los voy a llenar de menor energía a mayor. ¿Cuál es el de menor? Generalmente el orbital enlazante tiene menor energía que el antienlazante. Entonces lleno primero eso. Acá, por ejemplo, observamos, la molécula ion de hidrógeno tiene un solo electrón, por lo tanto solamente ocupo el orbital enlazante. Acá el helio, la molécula de helio, la molécula ion de helio tiene 3 electrones, entonces 2 ocupan el orbital enlazante de menor energía y 1 el antienlazante de mayor energía. Y acá, en el caso de la molécula de helio, sucede algo muy interesante, que es que tiene 4 electrones, entonces ocupo 2 electrones en el orbital enlazante de menor energía y los otros 4 en el orbital, los otros 2, perdón, en el orbital antienlazante de mayor energía. Bien. El número máximo de electrones en un orbital molecular dado es 2, bueno, seguimos el principio de Pauli. Vamos a recordar que entonces en el llenado de electrones, estos diagramas de energía, de acuerdo a la teoría orbital moleculares, vamos a cumplir tanto con el principio de Pauli como con la regla de Hund, que cuando tenía orbitales degenerados, pues tenía que llenar primero con electrones, con espines paralelos para, una vez que estén completos cada uno de esos orbitales degenerados con un electrón, recién podía aparear los electrones, o sea, el primer orbital lleno, recién lo podía aparear. O sea, era la regla de la máxima multiplicidad o máximo número de electrones desapareados. Esa es la regla de Hund. También es importante destacar la existencia de orbitales de no enlazante. También nosotros vimos ahora, orbital enlazante de menor energía, antienlazante de mayor energía. También puede haber orbitales no enlazantes, pero nosotros no, tranquilos, que este año no lo vemos, solamente trabajamos con moléculas diatómicas. Acá vemos, por ejemplo, todas las combinaciones posibles con orbitales P que podemos hacer. Por eso, cuando tenemos 3 orbitales P, como sabemos que los orbitales P son 3 orbitales lobulares en las 3 direcciones del espacio, PX, PY y PZ, podemos combinarlos entonces en forma frontal y formar un orbital sigma. Aquí tenemos un sigma enlazante cuando las funciones, acuérdense que son funciones matemáticas, o sea que tienen signo. Acá, cuando las funciones cuando se combinan, ay, no lo veo al ratón. Cuando yo combino dos orbitales P que coinciden en su signo, porque acuérdense que el orbital P es modular, se extiende a lo largo del eje, de los 3 ejes, X, Y Z, y va a tener zonas positivas y zonas negativas. Entonces, la combinación constructiva, aquí va a coincidir la zona, el signo de la zona, y nos va a dar un orbital enlazante, y acá hay una interacción constructiva de las ondas. Y acá vamos a tener que no coincide el signo de las funciones, entonces tenemos una interacción destructiva y por lo tanto un orbital antienlazante. El asterisco, el signo, el supraíndice, que es un asterisco, nos está indicando que este orbital es antienlazante. El enlazante, muchas bibliografías tiene un supraíndice que es una B minúscula, que viene del inglés indicando bonding, enlace, enlazante, ¿sí? Cuando los orbitales P, en lugar de interaccionar en forma frontal, interaccionan en forma lateral, recuerdo los orbitales P, los orbitales pi, que son orbitales, que es un orbital que tiene una zona positiva
y una zona negativa, acuérdense, porque acá se solapan los lóbulos, la zona positiva de los lóbulos y la zona negativa para generarlo. Un orbital pi, por eso es que siempre tienen que poner el solapamiento de las dos, de las zonas positivas y negativas. Un orbital de estas características, que ustedes lo han visto, es parecido a lo que plantea la teoría del enlace-valencia. Así como hay entonces una interferencia constructiva, o sea, hay una formación de un orbital enlazante, puede haber un orbital antienlazante donde las funciones no coinciden y se forme entonces un orbital antienlazante. Les recuerdo el supraíndice que lo indica, que es el asterisco. Bueno, esto ya lo vimos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama de energía para un átomo que tiene más orbitales, como el caso del oxígeno. A nosotros nos interesa estudiar, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, con esta teoría. Y fíjense ustedes que acá están combinados también los orbitales de la capa interna, los 1s. Entonces, si nosotros contamos, tenemos 2 1s, 2 2s, ya son 4. Y tenemos 6p, porque cada p tiene 3 orbitales. Entonces tenemos un orbital enlazante 1s, un orbital antienlazante 1s. Fíjense que el antienlazante siempre tiene más energía que el enlazante. Acá hay dos. Después, un orbital enlazante sigma 2s y un orbital antienlazante sigma 2s, ¿no? Y entonces ahí tenemos 4 ya. Luego tenemos ya el solapamiento, la combinación de los orbitales p, que son 3. Entonces acá van a ver que voy a tener una combinación frontal, cuando tengo los orbitales p de frente, entonces voy a tener una combinación sigma de enlace y de antienlace. Y luego voy a tener los dos orbitales p que me quedan. Yo puedo establecer, a priori establezco, bueno, este orbital se llama, en esta dirección le llamo Z, en esta dirección X, en esta dirección Y, siempre y cuando los tres sean perpendiculares entre sí. Entonces me quedan los dos restantes P para combinar, que se combinan como se interactúan en forma paralela, en forma pi. Y en total voy a obtener, fíjense, acá son 2, 4, 6, 6 y 4, 10 orbitales. ¿Cuántos orbitales combiné? Por cada oxígeno tengo un S, 2S y 3P, 5. Tengo 5 por un átomo de oxígeno, 5 por el otro átomo y se formaron 10. Yo les dije, se forman tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos combino. Los voy a combinar en forma constructiva, por eso son orbitales de enlace, los de menor energía, y siempre se va a formar la interferencia destructiva. Acá tengo lo que se llama una configuración electrónica para el átomo de oxígeno. Aquí tengo para el átomo de oxígeno y acá tengo perdón, estoy diciendo acá. Esta configuración electrónica es para la molécula de oxígeno. O sea que la molécula de oxígeno tiene configuración electrónica igual que tenían los átomos, finalmente. Solamente que estos orbitales, en lugar de ser 1s, 2s, que eran orbitales atómicos, son orbitales sigma o pi, que son orbitales moleculares. Hay una diferencia, fíjense, esto es para moléculas, esta es del oxígeno y esta para moléculas como el boro 2, carbono 2, nitrógeno 2, y hay una pequeña diferencia en el orden de energía de los orbitales. Pero eso no es importante para ustedes ahora. Lo importante es que comprenda qué es una configuración electrónica para una molécula. Acá ya tengo la molécula de oxígeno con su diagrama completo, porque ya están los orbitales y sus electrones. Cada átomo de oxígeno tenía en total, 2 electrones de 1s, 2 electrones de 2s, y tenía los 4 de 2p, o sea que eran 8. Y entonces 8 de un átomo y 8 de otro átomo son 16 electrones. Fíjense cómo los orbitales sigma S asterisco, todos estos no son degenerados. ¿Qué significa que sean degenerados? Recuerdo, es cuando tengo varios orbitales de la misma energía. Los 1s no son degenerados porque es un solo orbital, pero los p son 3 y todos de la misma energía. Entonces, acá como son 3, van a combinarse formando dos orbitales degenerados de tipo pi y dos orbitales degenerados de tipo pi
antienlazante o asterisco. Entonces, cuando lleno los orbitales como los sigma, que no son degenerados, incorporo 2 electrones de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, porque estos son orbitales también. Entonces, si tengo 16 electrones en total, voy ubicando de menor a mayor energía, siguiendo el principio de Aufbau. Entonces voy ubicando 2, 2, 2 y 2, hasta acá son 8, me quedan 8, entonces voy ubicando los otros 2, 10, 12, 14, y cuando me tengo que ubicar los 2 electrones para completar los 16, me encuentro que tengo orbitales degenerados. Entonces tengo que aplicar la regla de Ohm, de la máximo número de electrones desapareados. O sea, si tengo 2, no voy a colocar los 2 en un solo orbital, porque eso implicaría que aumente mucho la energía. Entonces ubico, como son degenerados, un electrón en cada orbital. Eso, recuérdenlo cuando ustedes hacían los dibujitos de las casillas cuánticas, de la configuración electrónica de átomos, cuando llegaban al orbital P, a los elementos que llenaban orbitales P, como son los representativos del grupo 3 hasta los gases nobles, ahí tenían en cuenta la regla de Ohm. Acá resulta que los orbitales pi son degenerados, porque pueden solaparse lateralmente en dos direcciones perpendiculares entre sí.